Capítulo 10. Como agua sobre arena. Cecily abrió la puerta de la habitación de Jem con la punta de sus dedos y miró hacia el interior. La habitación estaba silenciosa pero intranquila, con movimientos. Dos hermanos silenciosos estaban de pie junto a la cama de Jem, con Charlotte entre ellos. Su rostro estaba serio y con rastros de lágrimas. Will se arrodillaba a un lado de la cama, aún con sus ropas manchadas de sangre por la pelea en el patio. Su cabeza estaba baja sobre sus brazos cruzados y parecía como si estuviera rezando. Se veía joven, vulnerable y desesperado. Y a pesar de sus sentimientos encontrados, alguna parte de Cecily anhelaba entrar a la habitación y consolarlo. El resto de ella vio la inmóvil y blanca figura que yacía en la cama y se acobardó. Había estado aquí muy poco tiempo. No podía sentir otra cosa además de que se estaba entrometiendo en los habitantes del instituto. Su dolor, su pena. Pero debía hablar con Will. Tenía que hacerlo. Se movió hacia adelante y sintió una mano sobre su hombro echándola hacia atrás. Su espalda golpeó la pared del corredor y Gabriel Lightwood inmediatamente la soltó. Lo miró con sorpresa. Se veía exhausto. Sus ojos verdes estaban sombreados. Tenía manchas de sangre en su cabello y en los puños de su camisa. Su cuello estaba húmedo. Claramente venía de la habitación de su hermano. Gideon había sido herido gravemente en la pierna por la espada de un autómata, y aunque las Iraxes habían ayudado, parecía que había un límite en lo que podían curar. Sophie y Gabriel lo habían asistido en su habitación, aunque había protestado todo el camino que toda la atención disponible debía ser para Jem. «No vaya allí», dijo Gabriel en voz baja. «Están intentando salvar a Jem. Su hermano necesita estar allí para él». ¿Estar allí para él? ¿Qué puede hacer? Will no es un doctor. Incluso estando inconsciente, James tomará fuerzas de su Parabatai. Necesito hablar con Will solo por un momento. Gabriel pasó sus manos por su enmarañado cabello. Usted no ha estado con los cazadores de sombras por mucho tiempo, dijo. Puede que no lo entienda. Perder tu Parabatai no es poca cosa. Lo tomamos tan seriamente como perder un esposo o una esposa, o un hermano o hermana. Es como si usted estuviera yaciendo en esa cama. A Will no le importaría tanto si yo estuviera en esa cama. Gabriel bufó. Su hermano no se habría tomado el problema de advertirme sobre usted si no le importara, señorita Herondale. No, a él no le agrada usted. ¿Por qué es eso? ¿Y por qué está advirtiéndome sobre él ahora? No le agrada a usted tampoco. No, dijo Gabriel. No es así. A mí no me agrada Will Herondale. No nos hemos agradado por años. En realidad rompió mi brazo una vez. ¿De verdad? Las cejas de Cecily se alzaron a pesar de sí misma. Y aún estoy comenzando a ver que muchas cosas que yo creía que eran ciertas no lo son. Y Will es una de ellas. Estaba seguro de que él era un canalla. Pero Gideon me ha dicho más sobre él y comienzo a entender que tiene un muy peculiar sentido del honor. Y usted respeta eso. Deseo respetarlo. Deseo entenderlo. Y James Carstairs es uno de los mejores entre nosotros. Incluso si odiara a Will, lo perdonaría ahora en nombre de Jem. Lo que debo decirle a mi hermano, dijo Cecily. Jem querría que se lo dijera. Es suficientemente importante y solo tomará un momento. Gabriel frotó su sien. Era tan alto, parecía alzarse sobre Cecily, además de que era muy esbelto. Tenía un pronunciado rostro, no muy bello pero elegante, su labio inferior esbozado casi exactamente como un arco. Está bien, dijo. Iré y lo enviaré afuera. ¿Por qué usted y yo no? Si está enojado o si está abatido, es mejor que yo lo vea, y que esté furioso conmigo en vez de con usted, dijo Gabriel con naturalidad. Estoy confiando en usted, señorita Herondale, sobre que esto es importante. Espero que no me decepcione. Cecily no dijo nada. Solo miró mientras Gabriel empujaba la puerta del cuarto del enfermo y entraba. Se inclinó contra una pared, su corazón latiendo fuertemente.
mientras un murmullo de voces llegaba desde adentro. Podía oír a Charlotte diciendo algo sobre runas de reemplazo de sangre, las cuales eran aparentemente peligrosas, y luego la puerta se abrió y Gabriel salió. Se enderezó. «¿Está Will?» Los ojos de Gabriel la miraron rápidamente, y un momento después Will apareció, a los talones de Gabriel, saliendo y cerrando firmemente la puerta detrás de él. Gabriel asintió hacia Cecily y se fue por el pasillo, dejándola sola con su hermano. Siempre se había preguntado cómo podías estar solo estando con alguien más realmente. Si estabas con ellos, ¿no estabas por definición no solo? Pero ella se sentía completamente sola ahora, ya que Will parecía estar completamente en algún otro lugar. Ni siquiera parecía estar enfadado. Este se apoyó contra la pared junto a la puerta, junto a ella, y aún así se veía tan insustancial como un fantasma. «Will», dijo ella. No pareció oírla. Estaba temblando. Sus manos se sacudían con presión y tensión. «Quilling Owen», dijo otra vez más suavemente. Él volvió la cabeza para mirarla al menos, aunque sus ojos eran tan azules y fríos como el agua de Jim Ringwell al abrigo de las montañas. «Vine aquí por primera vez cuando tenía 12», dijo. «Lo sé», dijo Cecily desconcertada. Pensaba que se podría haber olvidado, perder a ella y luego a su Will, su amado hermano mayor, solo en cuestión de días. Pero Will ni siquiera parecía escucharla. Era, para ser precisos, el 10 de noviembre de ese año, y cada año después de eso, en el aniversario de ese día, yo caería en un humor negro de desesperación. Ese era el día, ese y mi cumpleaños, cuando más fuerte recordaba a mamá, papá y a ti. Sabía que estabas viva, que estabas allí fuera, que me querías de vuelta, y no podía ir. No podía ni siquiera enviarte una carta. Escribí docenas, por supuesto, y las quemé. Debías odiarme y culparme por la muerte de ella. Nunca te culpamos. Después del primer año, incluso aunque seguía temiendo la aproximación de ese día, comencé a descubrir que había algo que James simplemente tenía que hacer, algo cada 10 de noviembre, algún ejercicio de entrenamiento o alguna búsqueda que nos llevaría al otro lado de la ciudad, en el frío y húmedo clima de invierno. Y yo lo insultaría amargadamente por eso, por supuesto. Algunas veces el húmedo frío lo enfermaba, o se olvidaría sus polvos y se enfermaría durante el día, tosiendo sangre y confinándose en su cama, lo que sería una distracción también. Y solo después de que sucedió 3 veces, porque soy muy imbécil, Ceci, y solo pienso en mí mismo, me di cuenta de que, por supuesto, lo estaba haciendo por mí. Había anotado la fecha y estaba haciendo todo lo que podía para sacarme de mi melancolía. Ceci le quedó inmóvil mirándolo fijamente. A pesar de las palabras que golpeaban en su cabeza por ser dichas, no pudo decir nada, porque era como si el velo de los años se hubiera caído y estuviera viendo a su hermano por fin, como había sido de niño, acariciándola torpemente cuando se lastimaba, durmiéndose en el tapete frente al fuego con un libro abierto sobre su pecho, saliendo del estanque riendo y sacudiendo el agua de su pelo negro. Will, sin paredes entre él y el mundo exterior. Él puso sus brazos a su alrededor como si tuviera frío. «No sé quién ser sin él», dijo. «Tessa se ha ido, y cada momento en el que no está es como un cuchillo desgarrándome desde mi interior. Se ha ido y no pueden rastrearla, y no tengo idea de a dónde ir o qué hacer después. Y la única persona con la que puedo imaginar hablar de mi agonía es la única persona que no puede saberlo, incluso si no estuviera muriéndose». Will, puso sus manos en los brazos de él. «Por favor, escúchame. Es sobre encontrar a Tessa. Creo que sé dónde está Mormey». Sus ojos se abrieron repentinamente ante eso. «¿Cómo podrías saber tú?» «Estaba suficientemente cerca para oír lo que dijo Jessamine cuando se estaba muriendo», dijo Cecily, sintiendo la sangre golpear en él bajo su piel. Su corazón estaba martillando. «Dijo que eras un galés terrible». «¿Jessamine?», sonó perplejo.
pero ella vio el leve estrechamiento de sus ojos. Quizás inconscientemente estaba comenzando a seguir la misma línea de pensamiento que ella. No dejó de decir que Mormon estaba en Idris, pero la clave sabe que no es así, dijo Cecily rápidamente. Crecimos a la sombra de las montañas, Will. Piensa. La miró fijamente. ¿No crees Kadair Idris? Él conoce esas montañas, Will, dijo, y lo encontrará gracioso. Una gran broma sobre ti todos los Nephilim. La ha llevado exactamente de donde huiste. La ha llevado a nuestro hogar. ¿Un posset?, dijo Gideon tomando la humeante taza que le tendía Sophie. Me siento como un niño otra vez. Tiene especias y vino. Te hará bien. Fortalecerán tu sangre, dijo Sophie, sin mirar directamente a Gideon, mientras dejaba la bandeja que andaba trayendo sobre la mesa de noche junto a la cama. Él estaba sentado, una de las piernas de su pantalón cortada bajo la rodilla y la propia pierna envuelta en vendajes. Su pelo estaba aún desarreglado por la pelea, y aunque se le habían dado ropas limpias, aún olía ligeramente a sangre y sudor. Estas fortalecerán mi sangre, dijo, extendiendo un brazo en el cual 2 runas de reemplazo, de sangre, Sangliers, habían sido pintadas. ¿Eso se supone que significa que tampoco te gustan los possets?, demandó, con las manos en sus caderas. Aún podía recordar cuán irritada había estado con él por los bizcochos, pero lo había perdonado completamente la noche anterior, mientras leía su carta al cónsul, la que aún no había tenido posibilidad de enviar. Aún estaba en el bolsillo de su delantal manchado de sangre. Y hoy, cuando el autómata había cortado su pierna en los escalones del instituto, y él se había caído, con sangre derramándose de la herida abierta, el corazón de ella se había apoderado de un terror que la había sorprendido. A nadie le gustan los possets, dijo él con una débil pero encantadora sonrisa. Debo quedarme y asegurarme de que se lo tome, o va a arrojarlo bajo su cama, porque entonces tendremos ratones. Tuvo la decencia de verse avergonzado. Sophie casi deseaba haber estado allí cuando Bridget se deslizó en su habitación y anunció que estaba allí para limpiar los bizcochos de debajo de la cama. Sophie, dijo él, y cuando ésta le dio una mirada severa, tomó un veloz trago del posset. Señorita Collins, aún no he encontrado la ocasión para disculparme debidamente, así que déjeme hacerlo ahora. Por favor, perdóneme por el engaño que le hice con respecto a los bizcochos. No era mi intención faltarle el respeto. Tengo la esperanza de que no imagine que pienso menos de usted por su posición en la casa, ya que usted es una de las más excelentes y valientes señoritas que he tenido el placer de conocer. Sophie sacó sus manos de sus caderas. Bueno, dijo, no había muchos caballeros que se disculparían con un sirviente. Esa es una disculpa muy bonita. Y estoy seguro de que los bizcochos estaban muy deliciosos, añadió él apresuradamente. Es solo que no me gustan los bizcochos. Nunca me han gustado los bizcochos. No son sus bizcochos. Por favor, deje de decir la palabra bizcocho, señor Lightwood. Está bien. Y no son mis bizcochos. Bridget los hizo. Está bien. Y no se está tomando su posset. Abrió su boca. Luego la cerró rápidamente y alzó la taza. Cuando la miró por sobre el borde, ella se ablandó y sonrió. Los ojos de él se iluminaron. Muy bien, dijo. No le gustan los bizcochos. ¿Qué hay sobre un pastel esponjoso? Era media tarde, y el sol estaba alto y débil en el cielo. Alrededor de una docena de cazadores de sombras del enclave y unos cuantos hermanos silenciosos estaban esparcidos en la propiedad del instituto. Se habían llevado a Yasamín más temprano, y el cuerpo del hermano silencioso muerto, cuyo nombre Cecily no conocía. Podía oír voces en el patio y el sonido del metal, mientras el enclave se movía por los restos del ataque de los autómatas. En la sala de estar, en cambio, el sonido más alto era el tic-tac del reloj del abuelo en una esquina. Las cortinas estaban abiertas, y en la pálida luz del sol el cónsul estaba de pie gruñendo, sus grandes brazos cruzados sobre su pecho.
Esto es una locura, Charlotte, dijo. Una total locura, y basada en la fantasía de una niña. No soy una niña, espetó Cecily. Estaba sentada en una silla junto a la chimenea, la misma en donde Will se había quedado dormido la noche anterior. ¿Había sido hace tan poco tiempo? Will estaba de pie a su lado ceñudo. No se había cambiado las ropas. Henry estaba en la habitación de Jem con los hermanos silenciosos. Jem aún no había recuperado la conciencia, y solo la llegada del cónsul había sacado a Charlotte y Will de su lado. Y mis padres conocían a Mormon, como usted bien sabe. Se había hecho amigo de mi familia, de mi padre. Nos dio la mansión Ravensker, cuando perdimos nuestra casa cerca de Tortelau. Es verdad, dijo Charlotte, quien estaba detrás de su escritorio, con papeles esparcidos frente a ella en la superficie. Te hablé sobre ello este verano, y sobre lo que Ragnar Fell me reportó sobre los Herondales. Will sacó sus puños de los bolsillos de sus pantalones y enfrentó enfadado al cónsul. Era una broma de Mormon darle a mi familia esa casa. Jugó con nosotros. ¿Por qué no extendería la broma de esta manera? Aquí, Josiah, dijo Charlotte indicando uno de los papeles en el escritorio frente a ella. Un mapa. Hay un lago Lin en Idris, y aquí el lago Tailin, al pie de Cadair Idris. Lin significa lago, dijo Cecily en un tono exasperado. Y lo llamamos Lin Mainwill. Algunos lo llaman Tailin. Y probablemente hay otros lugares en el mundo con el mismo nombre que Idris, espetó el cónsul, antes de darse cuenta de que estaba discutiendo con una muchacha de 15 años y se calmase. Pero este significa algo, dijo Will. Dicen que los lagos alrededor de la montaña no tienen fondo, que la montaña misma está hueca, y que dentro duerme el Swinwan, el sabueso del inframundo. El cazador salvaje, dijo Charlotte. Sí, Will se echó hacia atrás su pelo oscuro. Somos Nephilim, creemos en leyendas, en mitos, todas las historias son reales. ¿Dónde mejor que una montaña hueca y asociada con magia oscura y presagios de muerte para esconderse a él y a sus artilugios? Nadie encontraría raros si extraños sonidos vinieran de la montaña, y ningún lugareño investigaría. ¿Por qué si no él estaría en el área? Siempre me pregunté por qué tuvo especial interés en mi familia. Quizás fue simple proximidad, la oportunidad de fastidiar una familia Nephilim. No habría sido capaz de resistirse. El cónsul estaba apoyado contra el escritorio, sus ojos en el mapa bajo las manos de Charlotte. No es suficiente. ¿No es suficiente? ¿Suficiente para qué? Gritó Cecily. Para convencer a la clave. El cónsul se puso de pie. Charlotte, tú lo entenderás. Para lanzar una fuerza contra Mormon, debemos convertir una reunión del consejo. No podemos tomar una fuerza pequeña y arriesgarnos a ser sobrepasados. Especialmente por esas criaturas. ¿Cuántas de ellas estaban aquí esta mañana cuando fueron atacados? 6 o 7, sin contar a la criatura que tomó a Tessa, dijo Charlotte. Creemos que pueden plegarse ellos mismos, y por lo tanto fueron capaces de caber en los pequeños confines de un carruaje. Y creo que Mormon no se dio cuenta de que Gabriel y Gideon Lightwood estarían con ustedes, y subestimó los números que necesitaría. De otra manera sospecho que podrían estar todos muertos. Que ahorquen a los Lightwoods, murmuró Will. Creo que subestimó a Bridget. Cortó a esas criaturas en pedacitos como un pavo de Navidad. El cónsul arrojó sus manos hacia arriba. Leímos los papeles de Benedict Lightwood. En ellos afirma que la fortaleza de Mormon es justo fuera de Londres, y que Mormon planeaba enviar una fuerza contra el enclave de Londres. Benedict Lightwood estaba enloqueciendo rápidamente cuando escribió eso, interrumpió Charlotte. Parece como que Mormon hubiera compartido con él sus verdaderos planes. ¿Qué sigue y qué más? La voz del cónsul era agria, pero también mortalmente fría. Benedict no tenía razón para mentir en sus propios diarios, Charlotte, los cuales tú no deberías haber leído. Si no estuvieras tan convencida de que debes saber más que el consejo, habrías desistido inmediatamente. Tales exhibiciones de desobediencia no me inclinan a confiar en ti. Si debes, puedes traer este tema de Gales con el consejo cuando nos reunamos en 2 semanas. ¿2 semanas? Se alzó la voz de Will. Estaba pálido, con manchas de rojo en sus mejillas. Tessa fue secuestrada hoy.
Ella no tiene 2 semanas. El maestro la quería ilesa. ¿Sabes eso, Will?, dijo Charlotte en voz baja. También quiere casarse con ella. ¿No crees que ella odiará convertirse en su juguete más de lo que odiaría morir? Podría casarse mañana. Y al diablo con ellos si lo hace, dijo el cónsul. Una chica que no es Nephilim no puede ser nuestra prioridad. Es mi prioridad, gritó Will. Se hizo el silencio. Cecily podía oír el sonido de la madera húmeda chispear en la chimenea. La niebla que parecía embadurnar las ventanas era amarillo oscuro, y el rostro del cónsul estaba en las sombras. Finalmente, pensé que era la prometida de tu Parabatai, dijo tenso. No la tuya. Will alzó su barbilla. Si es la prometida de Jem, entonces es mi deber protegerla como si fuera la mía. Eso es lo que significa ser Parabatai. Ay, sí. La voz del cónsul goteaba sarcasmo. Tal lealtad es admirable. Sacudió la cabeza. Herondales, tan tercos como rocas. Recuerdo cuando tu padre quería casarse con tu madre. Nadie lo haría cambiar de opinión, aunque ella no era candidata a la Asunción. Esperaba más flexibilidad de sus hijos. Nos perdonará a mi hermana y a mí si no estamos de acuerdo, dijo Will, considerando que si mi padre hubiera sido más flexible, como usted dijo, no existiríamos. El cónsul sacudió la cabeza. Esta es una guerra, dijo, no un rescate. No es solo una chica, dijo Charlotte. Es un arma en manos del enemigo. Te lo estoy diciendo. Mormain pretende usarla contra nosotros. Suficiente. El cónsul alzó su abrigo del respaldo de una silla y se lo puso. Esta es una conversación inútil. Charlotte, mira a tus cazadores de sombras. Su mirada pasó sobre Will y Cecily. Se ven exaltados. Veo que no podemos forzarlo a cooperar, cónsul. La cara de Charlotte era como un trueno. Pero recuerda que pondré en una nota que le advertimos de esta situación. Si al final estábamos en lo correcto y viene un desastre debido a su retraso, esos resultados estarán sobre su cabeza. Cecily esperaba que el cónsul luciera enfadado, pero solo subió su capucha, escondiendo sus rasgos. Eso es lo que significa ser cónsul, Charlotte. Sangre, sangre en los adoquines del patio, sangre en las escaleras de la casa, sangre en las hojas del jardín. Los restos de lo que alguna vez había sido el cuñado de Gabriel, yaciendo en los espesos estanques de sangre seca. Calientes manchas de sangre salpicando las ropas de Gabriel cuando la flecha que él había soltado se dirigía hacia el ojo de su padre. ¿Arrepintiéndote de tu decisión de permanecer en el instituto, Gabriel? La fría y familiar voz cortó los febriles pensamientos de Gabriel, y éste miró hacia arriba con un jadeo. El cónsul estaba de pie frente a él, delineado por la débil luz del sol. Tenía un pesado saco, guantes y una expresión como si Gabriel hubiera hecho algo para molestarlo. Gabriel cortó su respiración, forzando las palabras a salir. No, por supuesto que no. El cónsul alzó una ceja. Eso debe ser el por qué estás acuclillándote en todos los lugares de la iglesia, en ropas manchadas de sangre, como si temieras que alguien pueda encontrarte. Gabriel se puso de pie rápidamente, agradecido de la dura pared de roca detrás de él, dirigiéndolo hacia arriba. Fulminó con la mirada al cónsul. ¿Sugiere que no luché? ¿Que huí? No estoy sugiriendo tal cosa, dijo el cónsul suavemente. Sé que te quedaste, sé que tu hermano resultó herido. Gabriel tomó una áspera y temblorosa respiración, y los ojos del cónsul se entrecerraron. «Ah», dijo, «así que eso, ¿no es así? Viste morir a tu padre y pensaste que ibas a ver morir a tu hermano también». Gabriel quería rasguñar la pared detrás de él. Quería pegar al cónsul en su empalagosamente falso rostro de comprensión. Quería correr por las escaleras y arrojarse a la cama de su hermano. Negarse a irse como Will se había negado a abandonar a Jem hasta que Gabriel lo había forzado a hacerlo. Will era mejor hermano para Jem de lo que él mismo había sido para Gideon, pensó amargamente, y no había sangre compartida entre ellos. Había sido eso en parte lo que lo había dirigido al instituto,
a su escondite detrás de los establos. Seguramente nadie lo buscaría allí, se había dicho a sí mismo. Había estado equivocado, pero se había equivocado tan a menudo que era una sola vez. «¿Viste a tu hermano sangrar?», dijo el cónsul, aún en la misma suave voz. «¿Y recordaste? Maté a mi padre», dijo Gabriel. «Puse una flecha en su ojo. ¿Cree usted que no sé lo que eso significa? Su sangre me llamará del suelo, como la sangre de Abel llama la de Caín. Todos dicen que ya no era mi padre, pero aún era todo lo que me recordaba a él. Había sido una vez un Lycut, y Gideon pudo haber sido asesinado hoy. Perderlo a él también». «¿Ves a lo que me refiero?», dijo el cónsul. «Cuando hablé de Charlotte y su negación a obedecer la ley. El costo de la vida que lleva. Podría haber sido sacrificada la vida de tu hermano por su arrogante orgullo. No se ve orgullosa». «¿Es por eso que escribieron esto?». El cónsul sacó del bolsillo de su saco la primera carta que Gabriel y Gideon le habían enviado. La miró con desprecio y la dejó revolotear hasta el suelo. «¿Esta carta ridícula calculada para molestarme?». «Funcionó». Por un momento Gabriel pensó que el cónsul iba a pegarle, pero la mirada de furia se fue rápidamente de los ojos del hombre mayor. Cuando habló otra vez, lo hizo calmadamente. «Supongo que no debería haber esperado que un Lycut reaccionara bien ante el chantaje. Su padre no lo habría hecho. Confieso que los creí más débiles a ustedes». «Si intenta otro camino para persuadirme, no se moleste», dijo Gabriel. «No tiene sentido». «¿De verdad? ¿Eres leal a Charlotte Branwell después de todo lo que su familia hizo a la tuya? Podría haber esperado esto de Gideon. Se asemeja a tu madre. Demasiado confiado por naturaleza. Pero no de ti, Gabriel. De ti esperaba más orgullo por tu sangre». Gabriel dejó su cabeza caer contra la pared. «No había nada», dijo. «¿Comprende? No había nada en la correspondencia de Charlotte que le interesara a usted, que le interesara a nadie. Usted nos dijo que nos destruiría totalmente si no reportábamos sus actividades, pero no había nada para reportar. No nos dio otra opción. Podrían haberme contado la verdad». «No quería oírla», dijo Gabriel. «No soy estúpido, y tampoco lo es mi hermano. Usted quiere que Charlotte sea eliminada como cabeza del instituto, pero no quiere que sea tan claro que haya sido su mano la que la eliminó. Deseaba descubrirla metida en algún tipo de trato ilegal, pero la verdad es que no hay nada para descubrir. La verdad puede ser cubierta, ciertamente, pero también puede ser creada». La mirada de Gabriel fue repentinamente al rostro del cónsul. «¿Preferiría que le mienta?». «Ah, no», dijo el cónsul. «No a mí». Puso una mano en el hombro de Gabriel. «Los Lygut siempre han tenido honor. Tu padre cometió errores. No deberías pagar por ellos. Déjame devolverte lo que has perdido. Déjame devolverte la casa Lygut, el buen nombre de tu familia. Podrías vivir en la casa con tu hermano y hermana. Ya no necesitarás depender de la caridad del enclave». Caridad. La palabra era amarga. Gabriel pensó en la sangre de su hermano, sobre los escalones del instituto. Si Charlotte no hubiera sido tan tonta, tan determinada a llevar a la cambiaformas al seno del instituto contra las protestas de la clave y el cónsul, el maestro no habría enviado sus fuerzas contra el instituto. La sangre de Gideon no habría sido derramada. En realidad, susurró una pequeña voz en la parte trasera de su mente. Si no hubiera sido por Charlotte, el secreto de mi padre habría permanecido como un secreto. Benedict no habría sido forzado a traicionar al maestro. No habría perdido la fuente de los polvos que lo mantenía alejado de la Striola. Puede que nunca se hubiera transformado. Sus hijos no tendrían que haber aprendido de sus pecados. Los Lyguts continuarían en dichosa ignorancia. «Gabriel», dijo el cónsul, «esta oferta es solo para ti. Debe quedar como un secreto para tu hermano. Él es como tu madre, demasiado leal. Leal a Charlotte. Su errónea lealtad puede darle reconocimiento, pero no nos ayudará aquí. Dile que me cansé de sus travesuras. Dile que ya no deseo ninguna acción de parte de ustedes. Eres un buen mentiroso». Aquí sonrió agriamente. «Y me siento seguro de que puedes convencerlo. ¿Qué dices?». Gabriel apretó su mandíbula. «¿Qué desea que haga?».
Will se movió en el sillón junto a la cama de Jem. Había estado allí por horas, y su espalda estaba volviéndose rígida, pero se negaba a moverse. Siempre había una posibilidad de que Jem se despertara y esperara que él estuviera aquí. Al menos no hacía frío. Bridget había encendido el fuego en la chimenea. La madera húmeda saltaba y crujía, enviando una ocasional llamarada de chispas. La noche fuera de las ventanas era oscura sin un retazo de azul o nubes, solo un llano negro como si hubiera sido pintado en el vidrio. El violín de Jem se apoyaba contra el pie de su cama, y su bastón, aún manchado con sangre por la pelea en el patio, yacía a su lado. El mismo Jem yacía inmóvil, apoyado en almohadones, sin ningún color pálido en su rostro. Will sintió como si lo estuviera viendo por primera vez después de una larga ausencia. En ese breve momento, cuando puedes notar cambios en rostros familiares antes de que se vuelvan parte del escenario de la vida de uno otra vez. Jem se veía tan delgado. ¿Cómo no lo había notado Will? Toda la piel extra removida de los pómulos, mandíbula y frente, por lo que era todo huecos y ángulos. Había un brillo azulado en sus párpados cerrados y en su boca. Sus clavículas se curvaban como la proa de un barco. Will se reprendía a sí mismo. ¿Cómo podría no haber notado todos estos meses que Jem se estaba muriendo, tan rápido, tan pronto? ¿Cómo no había visto la guadaña y la sombra? Will, fue un susurro en la puerta. Miró hacia arriba lentamente y vio a Charlotte allí, con la cabeza en el umbral. «Hay alguien aquí para verte». Will pestañeó mientras Charlotte se salía del camino y Magnus Bane entraba a la habitación. Por un momento Will no pudo pensar en nada que decir. «Dice que lo invocaste», dijo Charlotte, sonando un poco dudosa. Magnus se quedó allí luciendo indiferente, en un traje de carbón gris. Estaba lentamente enrollando sus guantes, gris oscuro, fuera de sus delgadas manos marrones. «Sí, lo invoqué», dijo Will sintiéndose como si estuviera despertando. «Gracias, Charlotte». Charlotte le dio una mirada que mezclaba comprensión con el no dicho mensaje. «Vuelve a tu cabeza, Will Herondale», y salió de la habitación, cerrando la puerta perceptiblemente detrás de ella. «Viniste», dijo Will, sabiendo que sonaba estúpido. Nunca le había gustado cuando la gente observaba cosas obvias en voz alta, y aquí estaba él haciendo exactamente eso. No podía sacudirse la sensación de desconcierto. Ver a Magnus aquí, en la habitación de Jem, era como ver un caballero de las hadas sentado entre los abogados de peluca blanca de Old Bailey. Magnus dejó caer sus guantes en una mesa y fue hacia la cama. Extendió una mano para sostenerse en uno de los postes mientras miraba a Jem, tan inmóvil y blanco que bien podría estar esculpido en una tumba. «James Carstairs», dijo, murmurando las palabras en voz baja como si tuviera algún poder hechizante. «Se está muriendo», dijo Will. «Eso es evidente». Podría haber sonado frío, pero había mundos de tristeza en la voz de Magnus, una tristeza que Will sentía con familiaridad. «Pensé que creías que le quedaban unos días, quizás una semana». «No es solo la falta de los polvos». La voz de Will sonó áspera. Aclaró su garganta. «En realidad tenemos un poco de eso, y le hemos administrado. Pero hubo una pelea esta tarde y perdió sangre y se debilitó. No es suficientemente fuerte, tememos, para recuperarse». Magnus extendió un brazo y con gran gentileza alzó la mano de Jem. Había moretones en sus pálidos dedos, y las venas azules corrían como un mapa de ríos bajo la piel de su muñeca. «¿Está sufriendo?» «No lo sé». «Quizás sería mejor dejarlo morir». Magnus miró a Will, sus ojos de dorado verde oscuro. «Toda vida es finita, Will. Y sabías cuando lo elegiste que él moriría antes de que tú lo hicieras». Will se le quedó mirando fijamente. Sentía como si estuviera lanzándose por un túnel oscuro, uno que no tenía final, sin lugares para agarrarse para así suavizar su caída. «Si crees que sería lo mejor para él...» «Will», la voz de Magnus era amable pero urgente. «¿Me trajiste aquí porque esperabas que lo ayudara?»
Will lo miró en blanco. No sé por qué te invoqué, dijo. No creo que haya sido porque creyera que hubiera algo que pudieras hacer. Creo que en realidad pensé que eras el único que podría entenderlo. Magnus se veía sorprendido. ¿El único que podría entenderlo? Has vivido tanto tiempo, dijo Will. Debes haber visto a tantos morir, tantos a quien amabas, y aún así sobreviviste y sigues adelante. Magnus continuó luciendo sorprendido. Me invocaste aquí un brujo al instituto, justo después de una batalla en la que casi asesinan a todos. ¿Para hablar? Encuentro fácil hablar contigo, dijo Will. No puedo decir por qué. Magnus sacudió su cabeza lentamente y se apoyó contra el poste de la cama. Eres tan joven, murmuró. Pero bueno, no creo que un cazador de sombras me haya llamado nunca antes para simplemente pasar la guardia de la noche con él. No sé qué hacer, dijo Will. Mormain se ha llevado a Tessa, y creo que ahora sé dónde puede estar. Hay una parte de mí que no quiere nada más que ir a por ella, pero no puedo dejar a Jem. Hice un juramento. ¿Y qué si se despierta en la noche y descubre que no estoy aquí? Se veía tan perdido como un niño. Pensará que lo dejé por voluntad propia, sin importarme que se estuviera muriendo. No lo sabrá. Y aun si pudiera hablar, ¿no me diría que fuera a buscar a Tessa? ¿No es eso lo que querría? Will dejó caer su rostro en sus manos. No puedo decirle, y eso me está desgarrando a la mitad. Magnus lo miró silenciosamente por un largo momento. ¿Sabe que estás enamorado de Tessa? No. Will alzó su rostro estupefacto. No, nunca dije una palabra. No era su carga para resistirla. Magnus tomó una respiración profunda y habló gentilmente. Will, me pediste mi sabiduría como alguien que ha vivido muchas vidas y enterrado tantos amores. Puedo decirte que el final de una vida es la suma del amor que fue vivido en ella, que ya sea lo que piensas que has jurado, estar allí en el final de la vida de Jem no es lo que es importante. Es haber estado allí en todos los otros momentos. Desde que lo conociste nunca lo has abandonado y nunca has dejado de amarlo. Eso es lo que importa. ¿Realmente lo crees? Dijo Will pensativo y luego... ¿Por qué eres tan amable conmigo? Aún te debo un favor, ¿no es así? Recuerdo eso, ya sabes, aunque nunca lo has reclamado. ¿No lo he hecho? Dijo Magnus y luego le sonrió. Will, tú me tratas como a un humano, una persona como tú. Extraño es el cazador de sombras que trata a un brujo así. No soy tan insensible como para reclamar un favor de un niño con el corazón roto. Uno que creo, por cierto, que será un hombre muy bueno algún día. Así que te diré esto. Me quedaré cuando te vayas y vigilaré a Jem por ti. Y si se despierta, le diré a dónde fuiste y que fue debido a él. Y haré lo que pueda para preservar su vida. No tengo Jinfem, pero sí tengo magia, y quizás hay algo en algún libro viejo de hechizos donde pueda encontrar algo para ayudarlo. Contaría como un gran favor, dijo Will. Magnus miró a Jem. Había tristeza grabada en su rostro, ese rostro que estaba usualmente tan alegre, sarcástico e indiferente, una tristeza que sorprendió a Will. ¿Por qué por ese motivo tenía aquel la pena tan fácilmente impregnada? Pero yo había derramado mi alma sobre el polvo amando a alguien que debe morir, dijo Magnus. Will lo miró. ¿Qué era eso? Confesiones de San Agustín, dijo Magnus. Me preguntaste cómo yo, siendo inmortal, sobreviví a tantas muertes. No hay un gran secreto. Superas lo que es insoportable y lo resistes. Eso es todo. Se alejó de la cama. Te daré un momento a solas con él para despedirte como necesitas. Me encontrarás en la biblioteca. Will asintió, sin hablar, mientras Magnus recuperaba sus guantes y luego se volvía para abandonar la habitación. La mente de Will estaba girando. Volvió a mirar a Jem inmóvil en la cama. Debo aceptar que ese es el final, pensó, e incluso sus pensamientos se sentían huecos y distantes. Debo aceptar que Jem nunca me mirará, nunca me hablará de nuevo.
Soportas lo que es insoportable y lo resistes. Eso es todo. Y aún así no parecía real, como si fuera un sueño. Se puso de pie y se inclinó sobre la inmóvil figura de Jem. Tocó la mejilla de su Parabatai suavemente. Estaba fría. Adque in perpetuum prater, ave atque vale, susurró. Las palabras del poema nunca habían parecido tan adecuadas. En la eternidad, hermano, el saludo y la despedida. Will comenzó a enderezarse para alejarse de la cama, y mientras lo hacía, sintió que algo se envolvía fuerte alrededor de su muñeca. Miró hacia abajo y vio la mano de Jem alrededor de la suya. Por un momento estuvo demasiado estupefacto para hacer otra cosa excepto mirar fijamente. «Aún no muero, Will», dijo Jem en voz suave, pequeña pero tan fuerte como un alambre. ¿Qué quería decir Magnus cuando preguntó si yo sabía de tu amor hacia Tessa?